Oramos porque nos sentimos siempre pequeños cuando tocamos la palabra del Señor, que no es solamente conectar con la historia, como en esta mañana tocando el libro de Zacarías. ¿Es Zacarías, no? ¿O era Apocalipsis? Zacarías. ¿Y qué capítulo era? ¿El 20? No sé. El 4. ¿El 3? No, 4. Creo que el 3 ya lo habéis dado. Sí. Empezamos con el 4. Sí, toca el 4. Pues nos alegra veros y, como ya ha dicho Freddy, tendremos, Dios mediante, semana que viene este culto que hemos mencionado, el sábado, que no es la semana que viene, esta semana, el primer día de semana es hoy. Y también la verdad que no sabemos los cambios que van a haber en nuestras vidas, porque la idea es un tiempo de cambios, de decisiones, que ya había en nuestro corazón de marchar a Almería con los hijos. De Madrid nos decían, venid para acá, los hijos que tenemos allá. Y de Almería, pues, venid para acá. Pero es más accesible Almería que Madrid. Madrid es una locura. Pero bueno, digo esto para que oréis por nosotros. No sabemos cómo va a ir la cosa. Lo cierto es que son decisiones echadas y ya nuestro hermano Antonio y Loide están con nosotros y estamos cuidándolo en cierto sentido para que se adapten y sepan cómo va todo y puedan ser de mucha bendición. Son hermanos con experiencia, incluso él ha estado tocando la enseñanza en distintos seminarios como profesor también de alguna asignatura, o sea que tiene su experiencia y su formación también. Y obviamente cuando uno deja una labor pastoral o deja que otro venga para colaborar en este servicio de ministerio, pues también conocemos pues cuál es su tendencia, su línea y es, gracias a Dios, bastante equilibrado. Entonces es una alegría pensar que Antonio y Loida están con nosotros y de una manera también en la zona. Así que bueno, dicho esto, vamos a leer el capítulo 4, que es el que nos toca en esta mañana. Y con ello vamos a ver cosas que tienen que ver con las figuras, que tienen que ver con las visiones, que tienen que ver con la historia, porque estamos hablando de la historia de Israel. Leemos capítulo 4 y me gustaría que todos prestáramos atención porque a lo mejor puedo hacer una pregunta. ¿Qué os parece? Dice el capítulo 4 del profeta Zacarías: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos? A la derecha del candelabro y a su izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo? Que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Pues como hemos orado también y el ánimo de que esta palabra Dios la bendiga en nuestros corazones.
Hay lecturas más sencillas, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Pero esta es una historia muy interesante, porque las profecías tienen una relación, la interpretación tiene que ver con la simbología del conjunto que nos muestra la palabra del Señor. Y tienen, de alguna manera, fácil interpretación. No todas tienen fácil interpretación, pero las que vemos aquí bastante bien. Pero digo una cosa, hay que estudiarlo para saber qué es lo que está diciendo este capítulo 4. Bien, en un principio me gustaría retomar lo que es la introducción en un contexto histórico, después de que el pueblo de Israel fue, por decirlo así, castigado y juzgado por el Señor por su pecado y la idolatría. Fue llevado al exilio, tiempo de Nabucodonosor. Pero se ha cumplido el tiempo del Señor, donde ahora, por medio de Ciro, de Persia, da cobertura de salida y obra de esta manera, podríamos decir, soberanamente, y comprendiendo también las actitudes que tenían los reyes, en este caso, Ciro, le parecía interesante que los exiliados podían volver a sus tierras, una forma de favorecerlos, pero estando sometidos a ellos. Bien, decir que esta liberación por medio de Ciro fue en el 538, antes de Cristo. Los exiliados regresan con Zorobabel y Jesúa, con Josué. 538. 2 años más tarde, 536, es cuando comienza la construcción del templo. La historia de un pueblo que viene a su territorio y en 2 años lo que se preocupa es ocupar su casa, hacer terreno, intentar adaptarse y a partir de ahí un proyecto como identidad de pueblo y nación, como iremos viendo en esta mañana. 12:20. Voy a controlar la hora para que no me vaya muy lejos. Porque comía a las 2 más o menos, ¿no? A las 4 hoy. Bueno, 536 comienza la construcción del templo, pero ¿qué es lo que pasa? Que aparecen los enemigos y al año siguiente, 535, es cuando se para la construcción del templo. Se han hecho los cimientos, se han hecho los planos, todas las cosas, pero enseguida vienen los enemigos de la obra del Señor. Y aquí da la casualidad y la coincidencia de que eso es lo que pasa cuando queremos hacer cosas, es cuando el diablo quiere poner dificultades en la vida. Y qué bueno es por lo tanto, dar pasos de fe, entendiendo que ahí va a estar el Señor también, acompañando a su pueblo, a su hijo, a su iglesia, a sus hijos. Del 535 que separa la obra, hasta el 520 está todo en silencio. Los enemigos han vencido y han paralizado al pueblo de Israel. Pero Dios mueve dos profetas. Ya sabéis quiénes, ¿no? Ageo y ¿quién es el otro? Zacarías. Para despertar al pueblo. Y a veces es importante ver la necesidad de una exhortación para que Dios despierte a un pueblo dormido, ocupado, como podría decir Ageo luego, en casas artesonadas. De aquel tiempo, casas artesonadas. Pues 520, con el ministerio de Ageo y Zacarías, que iremos haciendo referencia en este capítulo y en esta historia, en este momento de la historia, donde se construye y en 4 años, 516 a.C., es cuando queda finalizada la obra. Ha habido ánimo, han habido valentías y Zorobabel ha empujado, como ahora veremos también esta historia profecía historia que vemos aquí en este capítulo 4. Se finaliza la obra y podemos decir que este es un periodo importante para la estabilidad de Israel. Luego, dentro de lo que es el exilio, la gente que todavía queda en Babilonia, en el 473, bastantes años más tarde, es cuando conocemos la historia de una reina, ¿os acordáis? Esther. Con aquel Amán que quería destruirles por toda la zona del reino de los babilonios, de los caldeos en este caso. Medo-persas, perdón, porque cambia cuando muere este descendiente de Nabucodonosor. 473, cuando se escribe la historia de Esther, que salva a los judíos que aún quedan en Persia. En el 457, poco después, es cuando vuelven
Los segundos, podríamos decir, exiliados con Esdras. 473. Perdón, 457. Hace los años me puedo liar, aunque tengo aquí una referencia. Y es como casi 20 años, 16 años más tarde, así, 16 años más tarde, de esta historia, de este es cuando viene Esdras, y tiene una función importante para dar la enseñanza, la ley, y para proclamar el poder de la palabra de Dios con la entidad de un pueblo que necesita la dirección del Señor. Y también el 445 es cuando, poco años más tarde, es cuando aparece, ¿quién? Nehemías, que estaba también allí en palacio, y lo despierta porque cuando sabe de las noticias cómo estaban en Jerusalén, sintió carga y dolor por la situación y tristeza, y es cuando, bueno, el Señor le mueve para ir a Jerusalén. El templo estaba levantado, pero había una situación bastante depresiva, económica, y también con respecto al tema de la palabra del Señor, una espiritualidad bastante débil. Pero hacía falta levantar los muros, algo clásico en las ciudades antiguas, que hablaba de protección y también de unidad del pueblo de Israel. Bueno, en este caso del pueblo de Israel. En este caso encontramos a Zacarías y a Ageo, contemporáneos, donde dan el empuje de parte del Señor a este pueblo que se encuentra paralizado por aquellos que se han metido con ellos, y ahora veremos unas cosillas más, con las trabas para paralizar la obra. No querían, estaban mostrando que era una especie de rebeldía contra los persas, que ellos querían su propia autonomía e independencia. Pero Dios levantó a Zacarías y a Ageo, dos contemporáneos, allá por los años 520, que es donde tiene este proceso para ese despertar, y 4 años más tarde es cuando se termina de construir la obra. Habéis estado dando el libro de Zacarías, la primera visión, ya la habéis dado, tiene que ver con la visión de los caballos, ¿lo acordáis, no? Seguramente, si no hace mucho tiempo. O el juicio de las naciones de parte de Dios, tiene que ver con esa cuestión. También la segunda visión de Zacarías, que se tiene en estos capítulos anteriores, tiene que ver con la visión de los cuervos y los carpinteros, o la elección y futura bendición de Jerusalén, futuro que está en la mano del Señor, como ahora también lo iremos viendo. La tercera visión, la visión del varón con un cordel de medir en su mano, o la purificación de la tierra, la santidad y Dios que purifica a su pueblo. Era importante. La cuarta visión tenía que ver con del sumo sacerdote Josué, o la reconstrucción del templo, ese proyecto que tiene que ver en esa unión con Zorobabel, pero que estamos en ese meollo de todo este sentir de lo que es la construcción, el levantamiento de la propia identidad del pueblo de Israel. Y la visión de esta mañana que toca con el candelabro o candelero de oro, en este caso es el candelabro de oro, y los dos olivos, o el liderazgo de Zorobabel y Josué. Visto esto, podemos meternos en la historia de esta profecía. Lo primero que se ve en esta visión es la figura de ¿qué? De un candelabro, ¿no? De un candelabro que hemos visto que Dios despierta al profeta, dice que volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que ha despertado de su sueño. Me dijo, ¿qué ves? Y a continuación, en esta visión, lo que está viendo, le está mostrando, es un candelabro. O el candelabro de Israel. Un candelabro que es de oro, un candelabro que tiene un depósito encima, que tiene 7 lámparas encima del candelabro, de lo que es el que sostiene las lámparas, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Esta es una figura muy completa de lo que es el candelabro. Y pensamos, bueno, ¿y todo esto qué querrá decirnos, no? Y todas estas cositas. En un principio, ¿para qué? Podríamos decir, ¿cuál es la visión y la misión del candelabro? ¿Cuál es la visión o la misión? Porque tiene dos cosas. ¿Cuál es la misión del candelabro? Y la propia visión, que tiene que ver con el proyecto, y también el símbolo de lo que es un candelabro. Podríamos preguntarnos esto. ¿Alguien puede responder? Da luz, el candelabro da luz, ¿no? Sí, claro. Sí, da luz. Perfectamente es así.
Fijaos que tiene que ver con el contexto y va mucho más allá por lo que estamos considerando esta mañana. La visión y la misión del candelabro es alumbrar e iluminar, dar luz. Antes de conocerla, yo conocí parte donde la cuestión eléctrica, pues todavía había dificultades para llevarla a muchos sitios, y había lo que era un candil, se le llamaba aquí un candil, donde tenía una mecha y se le echaba aceite. Aceite. Pues este candelabro era igual, precisaba aceite para poder, y una mecha, en este caso, pues tenía otra construcción, con los 7 brazos, que implicaban las siete lámparas, que no eran eléctricas, era la función del combustible que hacía arder. ¿Y cuál era el combustible? Pues el aceite. 7 lámparas en un candelabro, que se le prende el fuego, que ilumina, que tiene un depósito, es la reserva de ese combustible, en este caso el aceite, y la figura de 2 olivos. Decía, versículo 3, y junto a él, al candelabro, 2 olivos, el uno a la mano derecha y el otro a la otra mano izquierda del depósito. Esta es la figura que encontramos en un principio. Este candelabro le hemos leído que es de oro, que es muy valioso, es excelente. No se trata de un material cualquiera. El pueblo de Dios es muy valioso. Ahora veremos cómo este candelabro se identifica con ese pueblo de Dios que ilumina, que alumbra la revelación de Dios, que habla de la santidad de Dios, que habla de los propósitos de Dios. Y mirando esta situación nos damos cuenta de que el candelabro está mostrando la identidad de un pueblo, en este caso Israel, que más adelante podríamos hablar de la iglesia, de candelabro o candelero, porque en Apocalipsis capítulo 2 hay una iglesia establecida con los años que el Señor le dice que maravilloso, trabajas mucho, estáis muy bien, tenéis mucha actividad, está muy bien. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice, así que arrepiéntete. Si no, ¿sabéis lo que dice a continuación lo que iba a quitar? Vamos a leerlo, para que no veáis que es invención mía. Y esto es muy delicado, que tiene que ver con el testimonio. Tiene que ver, Apocalipsis capítulo 2, dice la palabra de Dios cuando se dirige a esta iglesia, cuando dice el capítulo 2, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, trabajas mucho, está todo muy bien, pero recuerda, por lo tanto, donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré otra vez a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubiera arrepentido. Pero tienes esto que aborrece luego Nicolaita, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice? Si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Candelabro, que es lo que ilumina también. La idea es testimonio. Y esto nos hace pensar que lo que Dios quiere no es tanto las tradiciones y las formas litúrgicas, sino que tiene que haber una pasión y amor por el Señor. Porque si no, todo se convierte en una especie de carga vacía que nos hace sufrir. No nos hace disfrutar al Señor, lo entendemos. Es como una relación de matrimonio. Si no hay pasión en el amor, en el cuidado, en la atención, pues se pierde lo que es la maravilla del matrimonio, diseñado por Dios, que tiene que ver con la intimidad, con ver las cosas bajo un mismo punto, que tiene que ver con reconducir las cosas, que tiene que ver con el consuelo y la ayuda mutua, que tiene que ver con tantísimas cosas que enriquece el matrimonio. Por eso hay que renovar siempre el entusiasmo y la relación de la pareja, del matrimonio en este caso. Y también hemos de vigilar lo que es la relación del pueblo de Dios con el Señor. Cuando dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, quiere decir que las formas no son suficientes. Lo importante es la pasión que hemos de mostrar con el Señor, el amor. Y eso es una cosa que tenemos que renovar. Porque si no, el Señor puede quitar ese candelero y nos quedamos sin luz. Y una iglesia sin luz es una iglesia apática que camina y sus pasos son muy pesados, ¿entendemos? Y tenemos que ver el entusiasmo que tiene que haber en la iglesia, como esta mañana comentábamos, la alegría de venir a la casa del Señor. Y eso tiene que ser siempre un estímulo que tenemos
que compartir unos con otros. Bien, no me quiero alargar más sobre esto. Nos damos cuenta de la excelencia de este candelabro, que es de oro, no vale cualquier cosa. Eso implica también que en las cosas del Señor tenemos que buscar las cosas de una forma excelente. Entendemos, excelente. Si a Dios le damos el primer lugar de nuestro tiempo, de nuestra vida, Dios va a hacer cosas importantes en nuestra vida. Pero si nosotros lo tomamos como cualquier cosita, pues Dios no nos va a hacer mucho caso. ¿Entendemos? Y va a ser una vida bastante pobre. Y vamos a pasar por esta vida, pues como tristes cristianos, donde no vamos a contemplar el gozo y la bendición del Señor de cada día. ¿Entendemos? Y Dios no es deudor de nadie. ¿Entendemos? Y me alegro, sí, es verdad, aunque no sé si tiene que ver con el momento, pero Dios no necesita de nosotros. Nosotros sí, necesitamos siempre del Señor. Eso es una realidad. Este candelabro dice que tiene 7 lámparas y 7 tubos con un depósito todo encima del candelabro, que es lo que hemos leído, ¿verdad? La función, el depósito encima con aceite que suministra la lámpara en medio de los tubos. Los tubos son comunicadores o comunicantes de ese combustible. Es como un coche. Tiene un depósito, sea gasolina, gas o gasoil. Y en ese depósito se le mete el combustible para que pueda el coche funcionar. Para que nuestra vida pueda funcionar, y en este caso en el candelabro se precisaba el combustible. De ahí estaban los tubos y ese depósito donde se echaba ese combustible, en este caso el aceite. Y esto es una cosa importante. Un depósito encima que suministra esa reserva de aceite para que las lámparas puedan estar encendidas. Y fijaos qué curioso, porque en esta figura del candelabro, que tiene que ver, como iremos viendo también, en la identidad del pueblo de Israel, hemos visto a alguien al lado de este candelabro. ¿Qué hemos visto? 2 olivos. 2 olivos. Perfecto, 2 olivos. ¿Qué nos sugiere el olivo? 2. Aceite. Que produce olivas o aceitunas y que machacándolas produce aceite. Es la provisión para esas lámparas que necesitan aceite o ese depósito que necesita ser llenado. ¿De dónde viene? De estos olivos. Es una provisión de parte del Señor. Siempre tenemos que considerarlo, esta realidad. 2 olivos, uno a cada lado del candelabro, olivos que suministran aceite al candelabro, a sus lámparas. Y el candelabro, como he hecho mención anteriormente, parece indicar que representa a Israel y que tan solo puede cumplir como luz del mundo por medio del aceite, es decir, del Espíritu Santo. Y eso también sucede en los creyentes. Sucede en los creyentes. Hay una parábola del Señor antes de marchar al cielo, en ese contexto de la última semana, donde habla de las vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Prudentes e insensatas. ¿Cuál es la diferencia de una de otra en espera del esposo? Una están preparadas y la otra no. Una estaban preparadas, ¿por qué? Porque tenían aceite en sus lámparas. Y otras no tenían aceite. Pero se puede ser personas que tengamos lámpara y no tengamos aceite. Pues sí, personas inconversas. O que pueden pasar por creyentes. Necesitamos nacer de nuevo. ¿Entendemos? Que no es solo asistir a la iglesia. Es, como dice el Señor, os es necesario nacer de nuevo. Si no, no entraré al reino de los cielos. Y esta vida pronto se pasa. Y aquellas vírgenes insensatas pensaban, bueno, vamos a vivir nuestra vida y cuando llegue el momento final de este compromiso, en este caso de acompañar al novio, con la novia, pues estamos ahí y nos preparamos a última hora. Pero a cuántas personas le viene un cáncer terminal o un accidente de tráfico y se va? No sabemos qué tiempo vamos a durar aquí en la tierra. ¿Qué significa esto? Que hoy es el día aceptable de salvación. Hoy, no mañana. Es cuando tenemos que ponernos en paz con el Señor. Recibirle como nuestro Salvador. Que todo esto trae beneficio y bendición. No carga. La carga viene con la apariencia. ¿Entendemos? Porque nos engañamos nosotros mismos. Pero lo importante es vivir de cara al Señor y tener la bendición del Señor. El candelabro, que hace indicar, que representa la identidad aquí en este caso, a Israel.
y que nos hace ver y recordar que ese aceite tiene que ver con la realidad de Dios con nosotros, en este caso el Espíritu Santo. Así también los creyentes hoy, el aceite que representa al Espíritu Santo en nosotros, que suministra la luz y el poder de Dios en nosotros. Y venimos a ser la luz y la sal del mundo. Pero imaginaos sin el Señor, o sea, sin el poder del Espíritu Santo, sin recibir al Señor como nuestro Salvador. Seremos simplemente religiosos. Pero con el Espíritu Santo cambian las cosas. Porque Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Nos suministra el poder. Porque sin el Señor no podemos vivir la vida cristiana. ¿Lo entendemos? No podemos vivir la vida cristiana. Necesitamos al Señor, que nos dé fuerza. Y eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo. Aquí se plantea la restauración de la liturgia en el templo, simbolizada por el candelabro. El templo sin el candelabro, que representa a Dios en medio de su pueblo, con esa luz que emana, que tiene que ver con su revelación, el testimonio del Señor, es un símbolo de la gloria del Señor allá en el templo. Y hemos visto la visión de los dos olivos. Dice el versículo 3, lo hemos leído antes, lo vuelvo a leer, dice que junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Y sigue diciendo el versículo 12 al 14, hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo, que tiene esos dos, podríamos decir, esos dos olivos, que por medio de los dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y aquí vemos lo importante que es los ungidos del Señor. Aquí vemos algo importante acerca de esta labor de los olivos. La visión de los dos olivos son los dos ungidos del Señor. O sea, Zorobabel y Josué, o Jesús, que iba a tener una función determinante en la historia de Israel, lo que era la reconstrucción, no solo del templo, sino lo que era la restauración del pueblo de Israel, que ha venido del retorno. Y en este caso hay dos personas diferentes, una es Zorobabel y otra Jesúa o Josué. Josué viene como gobernante, ahora diré algo más acerca de él. Y también Josué, que tiene que ver con el sacerdocio. Hay dos posturas, dos ministerios, dos servicios que se unen. El político, podríamos decir, y el religioso. Se restaura la monarquía davídica y el sacerdocio levítico o arónico. Se unen los dos, porque eso pasa en el pueblo de Israel. Como identidad, no es como la iglesia. En la iglesia no está la parte política ni gobernante de cara al exterior, a la sociedad. Lo que sí tenemos es la labor espiritual que determina la identidad de la iglesia del Señor. Pero la iglesia somos grupos locales. Israel era una nación y necesitaba un gobierno también político religioso que administrara la dirección de una nación. Por lo tanto, se restaura la monarquía y el sacerdocio levítico. Se restaura, viene a restaurarse la identidad del pueblo de Dios. Esto era muy importante de cara a la sociedad, de cara a los enemigos, de cara al contexto histórico y de cara también a las adversidades que tenían y también que venían del exilio. Había un poder político en el momento que gobernaba en aquel tiempo, que eran los medopersas después de los babilonios. Zorobabel, he mencionado que viene y está como gobernador, y eso lo vemos luego en Edras, no sé si ahora nos acercamos allá, para ver cómo salen todos los del exilio dirigidos por Zorobabel, y entre ellos está también Jesúa o Josué, que tiene que ver con la función sacerdotal. Zorobabel, gobernador, y Josué, sumo sacerdote. Ageo 1:1, vamos ahí allá, por favor, que está al lado. Miramos, cambiamos el profeta. Dice que la palabra del Señor nos dice que 1:1 de Ageo dice que en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿A quién? A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador, esta es la función de Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo, aquí tenemos las dos funciones de Zorobabel y de Josué, o de Jesúa, que tienen que ver gobierno, nación,
gobierno, identidad espiritual, templo, Israel. Zorobabel fue nieto del rey Joacim. Lo encontramos en el libro de Esdras, capítulo 3, o Primera de Crónicas, capítulo 3, versículos 17 al 19. No vamos a entrar tanto en lo que es el análisis de la historia para que no sea un estudio en sí, sino la idea es recompartir lo que es la verdad de la palabra en esta visión con también el mensaje expositivo que nos lleve al Señor, no tanto una información. Zorobabel, gobernador, y Josué, sumo sacerdote. Aquí vemos que está el poder político y religioso, que no lo podemos olvidar. Y en la visión responde Dios de su intervención. Ahí está, sí, el poder político y religioso, sí, Zorobabel, pero también está el Señor que determina la función. Y ahora mencionaré también algo que se mencionó en el capítulo anterior. En la visión, Dios responde, deja que su intervención se manifieste ante los desafíos y que no será con fuerza humana, sino que ahí está el poder del Espíritu del Señor. Dice que proseguía hablando, decía el versículo 4, dice que proseguía hablando diciendo al ángel que estaba conmigo, ¿qué es esto, Señor? ¿Todo esto qué significa? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes todo esto? Y él me dijo, no, Señor. Dice que entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, tranquilo, Zorobabel, que no va a ser todas tus cualidades, tus capacidades, ni siquiera tampoco de Josué o de Jesús, sino va a estar mi poder con vosotros. Qué importante es esto. Cuando el Señor lo dijo a la iglesia, lo que se llama la Gran Comisión, después de darnos la responsabilidad de predicar el Evangelio a toda la criatura o de hacer discípulos a toda la criatura, Él dice, y todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque la iglesia no es cosa nuestra, es cosa del Señor. Pero nos tenemos que implicar como si fuera cosa nuestra, ¿lo entendemos? Es como si todo fuera nuestro, pero es como si todo fuera del Señor. Y es cuando se une la dirección del Señor y nosotros como siervos sometidos a ella. ¿Entendemos? Es como se mueve este organismo vivo que es la iglesia del Señor. Y esto nos hace ver que no estamos solos ante los desafíos de este mundo, de esta oposición a la fe cristiana. La visión del gran monte, que viene a continuación, versículo 7, dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel. Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Aquí viene el monte como los montes de la adversidad en nuestra vida. ¿Quién no tiene adversidad en la vida? Pues el proyecto de Dios cuando se establece allá en Israel, si hemos dicho que ellos volvieron en el 538, cuando empezaron a trabajar con un año nada más, en el 533 cuando vino el parón, hasta el 520. Y es cuando en el 520 es cuando viene el proyecto de reavivar. Y estos son frenos para el pueblo de Israel. Y en nuestras vidas hay muchos frenos también, muchas adversidades también. ¿Lo entendemos? ¿Qué significa esto? Que necesitamos del poder del Señor, de la ayuda del Señor en nuestra vida. Él lo ha dicho, separado de mí nada podía hacer. Si Jehová no edificare la obra, en vano trabajan los que en ella edifican. Y necesitamos reconocer que somos poquita cosa. Somos criaturas muy volubles, con poco poder resolutivo. Somos criaturas. No podemos mover la historia, no podemos mover nada. Ya apenas podemos cambiar las cosas. Es el Señor, el Dios de la historia, que puede mover por medio de nuestras oraciones y sus propósitos, cambiar las cosas en nuestra vida y también podemos decir en la propia historia. Aquí nos damos cuenta de que ante los desafíos de este mundo, de esta oposición, como le pasó a Zorobabel y a Josué, la visión del gran monte identifica la oposición a la obra de reconstrucción del templo. Vamos ahora sí al libro de Esdras. Vamos para que nos demos cuenta en el contexto histórico en que nos movemos. Primero está Esdras, después viene Nehemías. Y con permiso, mientras lo leemos, alguien que lo lea. Esdras capítulo 4, versículo 24. Perdón, vamos a leer
los primeros versículos. Alguien que lo lea. Esdras capítulo 4, del 1 al 5. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Gracias. Aquí vemos, en ese contexto de aquellos que querían colaborar, la idea era mezclarse con ellos para reducir la obra y hacer una mezcla de ideas y de dirigentes con alguien que no eran judíos realmente. Ellos querían, no, nosotros queremos edificar la obra del Señor. En este capítulo 4, al final dice que entonces, versículo 24, cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Se paraliza. 520 a.C. Hasta ahí, hasta ese momento queda. Hasta ese momento queda. Que es cuando dice el capítulo 5 a continuación. Que entonces profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesús, hijo de Josafat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tannai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y le dijeron: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Pero a pesar de la adversidad que había, que se estaba levantando y se mantenía ahí estaban estos dos hombres de Dios, Zacarías y Ageo, que mueven el corazón de Zorobabel, Jesús y todo el pueblo. Y es cuando tiene la continuidad de este templo y finaliza en ese 516. Por lo tanto, nos damos cuenta la realidad de que Dios muchas veces tiene que llamar a siervos suyos para hacer la obra que corresponde. La visión identifica de este monte a la oposición. Y nos tenemos que dar cuenta de que hay oposiciones. Siempre habrá opositores. Y esto es lo que está pasando aquí, con este pueblo de Israel que se encuentra desanimado y tiene que levantar Dios a hombres para levantarle el ánimo. Y esto nos hace ver que muchas veces nuestros ánimos caen por los suelos. Ante los fracasos, las dificultades, nos desanimamos, nos enfriamos. Y aquí tenemos que pensar: ¿a quién estamos sirviendo? ¿Qué proyecto tiene? ¿Qué duración? ¿Qué crédito tiene? ¿Qué garantías tiene? En este caso podríamos hablar de templo, podríamos hablar de la continuidad de la identidad del pueblo de Israel, o tiene que ver con la iglesia. ¿Sobre qué base se basa? ¿Qué lugar tiene la historia y qué lugar tiene Dios? Y eso nos hace pensar, porque la garantía está en que nadie puede parar la obra del Señor. Y si alguien el Señor permite que se pare momentáneamente, sigue adelante en la soberanía del Señor. Hay oposición para el restablecimiento del sistema litúrgico y del culto, como la propia autonomía e identidad de Israel como nación política. Tenemos a Satanás, por un lado, que en este capítulo 3 era reprendido, mirando esa figura también de Josué, el que sirve. Decía en el capítulo 3: me mostró el sumo sacerdote Josué, cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda. Dios tiene muchas veces que reprender al diablo, al enemigo, que quiere destruir la obra del Señor. Nosotros tenemos que entender que también el diablo quiere
acusarnos y reducirnos. Pero dice la palabra de Dios, resistí al diablo y de vosotros oirá. Amén. ¿Por qué? Porque después de todo el diablo es una criatura, no es Dios y no lo podemos olvidar. Y hay algo también muy precioso que nos muestra, ¿eh? Y es esa montaña que será derribada para el Señor, versículo 6, y que dice que sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Aún dentro de estas oposiciones, el Dios del cielo utiliza circunstancias que son para su gracia, para su gloria, mostrando de que esa primera piedra también va a ser, de esa piedra, el estímulo que va a mover el templo, y en este caso, lo que nos va a hacer personas más motivadas por el Señor, porque el Señor está con nosotros. Y ahí tenemos que preguntarnos, ¿hay debilidad de los repatriados que no tienen fuerza para enfrentarse al enemigo? Pero el Señor viene en su ayuda, en su defensa. Y son los versículos que encontramos ahí, finales del capítulo 4 de Esdras, y que comienza con el 5, con estos profetas de Dios. Se va a restaurar el sacerdocio y la monarquía, el gobierno civil. Con esta visión profética sobre Zorobabel y Josué, recuerda lo del futuro, como alguien ha señalado en el periodo de la gran tribulación. Hay momentos en la historia que parece que se paraliza la obra del Señor. Pero ¿qué nos dice el Señor acerca de su iglesia, que también nos afecta mucho en nuestros días? Que ni las puertas del Hades pueden prevalecer sobre ella, sobre la iglesia. Él ha dicho que ha prometido edificar su iglesia. ¿Quién puede pararle los pies al Señor? Entendemos. Pero se pueden retrasar las cosas del Señor si nosotros nos enfriamos, si no nos reactivamos. Y esto tiene que ver con el ánimo que necesitaban aquellos expatriados que venían y se habían quedado sin fuerzas. Se había paralizado la obra del Señor y se quedaron esos 15 años aproximadamente, del 35 al 20, sin levantar la obra del Señor, sin levantar el templo. Se podían edificar nuestras casas, pero el templo ya iremos. Y parece que la iglesia es cosa de uno, de dos, pero la iglesia es de todos, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No es cosa de los ancianos, líderes de la iglesia, los pastores, no, es de todos. Y esto es una cosa importante. Y cuando hay líderes, cuando está delante de Zorobabel o Josué, hay que orar por ellos. Porque son los que van a tener más, o vamos a tener más oposición. Y eso se ha manifestado en nuestra vida. Porque venimos a coger el desánimo muchas veces de todos. Y a nosotros, ¿quién nos anima? El sufrimiento de cada uno. ¿Y quién nos ayuda en nuestro sufrimiento? Pensamos. Porque todos, y especialmente, tira la cabeza el diablo para destruir las cabezas. Y también lo de la retaguardia, en la historia de Amalek. Por lo tanto, nos damos cuenta de esta realidad. El Señor está llevando a cabo su proyecto. Y está ahí para animarle. Zorobabel, tranquilo, yo estoy con vosotros. Yo estoy contigo. Jesús, tranquilo, adelante. Yo estoy con vosotros. Y como dijera la iglesia, las puertas del Hades, ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra la iglesia del Señor. Esto quiere decir que tiene garantía la iglesia del Señor, que es determinante en nuestras vidas. Por encima de los problemas que tengamos de salud, de trabajo, ahí está el Señor. Y nos dice que busquemos primeramente su reino, que las demás cosas serán dadas por añadidura. Y nosotros queremos a veces buscar las demás cosas, pero no el reino de Dios. Lo entendemos, que pasa muchas veces esto. Pero cuando buscamos primeramente el reino de Dios, las demás cosas, el Señor estará ahí para dárnoslas. Busquemos primeramente el reino de Dios. Que ocupe el Señor en nuestra vida el primer lugar. Amén. Así debe de ser. Con esta visión profética sobre Zorobabel y Josué, se habla también de ese momento histórico, pero también que momentos señalados, como el tiempo de la tribulación, como quería mencionar, y lo menciono ahora también de paso, que encontramos en Apocalipsis, son también dos testigos, dos personas, dos ungidos del Señor, que también determinan ahí una función importante, es la visión profética. En Apocalipsis capítulo 11 dice la palabra del Señor, versículo 3 al 12, y en ello leo, Apocalipsis 11, dice acerca de estos dos testigos, versículo 3 en adelante, dice que y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño,
debe morir. Él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Sigue adelante esta visión de estos dos testigos, pero que nos demos cuenta que son personas con autoridad de parte del Señor. Son dos testigos, hay una figura que se relaciona, ¿no? Los dos olivos, los dos testigos también, los dos candeleros. Una cuestión de futuro que también se ha de manifestar aquí en la tierra. Con esta visión profética, Zacarías registra el ánimo que quiere levantar para la restauración de Israel de parte de Dios, y se pretende con ello animar a los repatriados a continuar y a construir la obra del Señor, porque hay garantías, porque el Señor está con ellos y necesita esta visión para que sigan adelante, que Dios está con ellos. El proyecto de Dios lleva adelante. Con todo vemos que Dios levanta a dos hombres, a dos profetas, a exhortarles y animarles. De ahí que encontramos también las palabras de exhortación en el libro propio de Esdras, cuando habla de estáis edificando vuestras casas, pero ¿cuándo vaya a pensar que es tiempo del Señor? Y a veces esa es la idea también, ¿no? Es que tengo muchas cosas que hacer, pero siempre estamos con nuestras cosas. Pero si hay una cosa, nuestras cosas, aquí se queda. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Entendemos? Lo que fundamos aquí para la gloria, sino que lo que aquí colaboramos y servimos para el Señor, queda para la eternidad. ¿Qué cosas van a quedar para la eternidad de las cosas que nosotros hagamos en esta vida? ¿Entendemos? Esto le animó a Zorobabel y a Josué. Adelante. Porque muchas veces lo que se sufre en los siervos del Señor, como ellos, es la soledad. Es la soledad, la incomprensión. Y esto nos tiene que también animarnos a nosotros. Porque ellos también recobraron fuerza de parte del Señor. Y en medio de ese monte que se viene como una adversidad tan grande, ahí está Dios para decirle que no es con vuestra fuerza, que es con la mía. Dependamos del Señor y Él hace las cosas. Yo muchas veces he tenido que humillarme delante del Señor, porque digo, no, Señor, no puedo, es que no puedo. Hazlo tú, Señor, ve tú delante. ¿Y cómo se nota la diferencia? ¿Cómo se nota la diferencia? Cuando hacemos nosotros las cosas y cuando contamos con el Señor para ello. Y la Iglesia tiene sus enemigos, pero no pueden prevalecer contra ella. Y esto es unas palabras de ánimo y tenemos que también recibirlas. Y ya no solamente son las figuras tanto de los hombres que sirven al Señor, Zorobabel, Josué o Ageo, y también Zacarías, sino es el Señor que está en el centro de la historia. En este capítulo anterior, capítulo 3, se hace mención, versículo 8, fijaos, que dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos, que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Lo hace todo nuevo. Dice que porque en aquella hora, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en su día. Y en la persona del renuevo de nuestro Señor Jesucristo, quita el pecado de nuestras vidas. Es la historia del Señor. Quizá no es tanto nuestra historia, pero nosotros estamos en la historia del Señor porque Dios quiere contar con nosotros. Y cuando esto sucede yo digo, ¿pero quién soy yo? Para que tú pienses en mí, Señor. Torpe, miserable, con buena intención muchas veces y fallo con ello. Pero ahí está el Señor para renovarnos las fuerzas. Ahí está el Señor como aquí en esta mañana hablando a través de Zorobabel, de Josué. Ahí está el Señor por medio de Zacarías y por medio de Ageo para levantar el ánimo. Y esto sucedió. Se restauró la identidad de Israel como nación y como identidad espiritual. Y seguía adelante el proyecto como nación y el proyecto profético de la venida del renuevo de nuestro Señor Jesucristo. Así que tengamos ánimo. ¿Qué tiene que ver con esto? El proyecto del Señor, proyecto de salvación, y que todos los cristianos, todos los creyentes en el futuro también tenemos esta confianza en el Señor. Nosotros, igual que los dos testigos que están delante del Señor, Señor de toda la tierra, podríamos decir, y hemos leído en el versículo 14, estamos llamados a animar a la reconstrucción del templo, de la iglesia, del Señor en este caso. Ser edificados
conforme somos edificados. Y es una continuidad de lo que puede ser el pensamiento del apóstol Pedro. Venid conmigo y con ello termino. Primera de Pedro viene a decirnos, capítulo 2, acercándonos a Él, a Dios. En este caso, centrado en la persona de Jesús, acercándonos a Él, piedra viva. Primera de Pedro 2:4. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y ahora dice, nosotros, tú y yo, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tenemos un sacerdocio, tenemos un ministerio que es aceptable. Y todo a través de Cristo. ¿Para qué? Para que se vaya edificando el proyecto de la Iglesia y muchos sean llamados al Señor. Para que el Señor pueda añadir a su Iglesia aquellos que han de ser salvos, aquellos que vienen a ser salvos, aquellos que nosotros le comunicamos la palabra del Señor, que nosotros no los salvamos, pero el Señor nos quiere utilizar para llevar la palabra de vida y que muchas personas conozcan al Señor y siga edificándose la Iglesia del Señor. No fijemos el número de nuestra Iglesia local, pensemos la realidad de la presencia del Señor en medio de su Iglesia y de nuestras vidas. Que seamos estimulados a buscar más al Señor. Que seamos animadores y no desanimadores. Amén. Que Dios nos bendiga en medio de nuestras historias personales. Dios conoce el sentir que hay en nuestras vidas. Y que muchas veces en medio de los desánimos que nos vienen, está el Señor para animarnos. Adelante. Yo estoy con vosotros. Adelante. El fin de la historia de la redención es de triunfo y de gloria. Pues que el Señor nos anime en medio de un siglo y en medio de un contexto histórico que nos rodea de tanta incertidumbre, de tanto desánimo. Y si en este tiempo, cuando tiene que venir el Señor Jesucristo por su Iglesia, ¿cómo nos hallará? Oramos. Señor, te damos gracias por esta visión que tú das para el ánimo y la fortaleza de Zorobabel, de Josué. Nosotros también queremos ser fortalecidos, bendecidos por ti, Señor, porque sabemos que no son por nuestra fuerza, sino el poder del Espíritu Santo, tuyo, Señor. Ocupa tú nuestro lugar, en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestras familias, en las iglesias locales, en esta iglesia. Que siga fortaleciendo, Señor, a Freddy, a Janet y cada hermano y cada hermana de esta tu iglesia. Que tú derrames bendición y siga adelante este proyecto de victoria en Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en tu nombre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.